Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Balbuena. Soy el responsable de compra programática y RTV en Highmedia Online Group. Highmedia es una red exclusivista de publicidad digital. Bueno, os voy a contar mi trayectoria profesional. No quiero extenderme con ella. Básicamente deciros que tras un breve periodo en el departamento de operaciones de Telepizza, el resto de mi carrera profesional desde hace ya casi 18 años ha discurrido en publicidad. Concretamente primero en publicidad offline, en medios impresos, y luego pasé a la parte digital, a parte online. He estado en el grupo Anuntis, para posteriormente pasar al portal generalista hispanista.com. Luego estuve en el grupo Prisa, en toda la parte digital, y desde hace 5 años ya estoy en Highmedia, que como digo soy el responsable de la parte de programática y RTV. Bueno, lo primero que me gustaría es daros las gracias a todos, primero a Elena y a IEBS por darme esta oportunidad, sin duda, y daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, por estar aquí esta tarde a las 7, cuando hay muchas más cosas que se pueden estar haciendo, ¿no? O sea que os agradezco de veras que estéis al otro lado de la pantalla para poder, trabajar sobre, o explicar un poco lo que es la venta programática y el RTV. Supongo que tenéis todos acceso a lo que es la PPT, que me va a servir un poco de guía. De todas maneras, me estoy dando cuenta que no tengo acceso a pasar las diapositivas, yo creo. Sí, ahora. Entonces, empezamos el webinar. Este es el título del webinar, que es publicidad programática y puja en tiempo real, Real Time Bidding. Yo siempre me gusta empezar cuando hablo de venta programática o de compraventa programática o publicidad programática, siempre me gusta empezar haciendo una pregunta al auditorio, que no hace falta que me contestéis, porque además es una pregunta que en sí misma lleva ya la respuesta. La pregunta siempre es, ¿quién de vosotros tiene un smartphone? Aunque en realidad la pregunta sería, ¿quién de vosotros no tiene un smartphone? ¿Quién de vosotros tiene más de un smartphone? ¿Quién de vosotros tiene tableta? ¿Quién de vosotros tiene acceso a Internet tanto en casa como en el trabajo? ¿Quién no pregunta por la wifi todas y cada una de las veces que vamos a cualquier local? Las respuestas a estas preguntas, que supongo que serán todas las mismas, son las que de algún modo hacen o posibilitan que finalmente la evolución de la publicidad haga que aparezca el modelo programático y la puja en tiempo real. Como digo, la respuesta un poco a estas preguntas. El índice de contenidos que vamos a ver, básicamente, lo tenemos aquí de manera muy esquemática. Primero veremos una evolución de lo que ha sido el comportamiento del consumidor en los últimos años. Posteriormente hablaremos sobre cuál es un poco la evolución también o la historia de la compraventa de medios en publicidad gráfica, siempre en el entorno digital. Eso nos posibilitará identificar cuáles son los actores que tenemos ahora mismo, en los nuevos actores que surgen en este nuevo modelo, en este nuevo ecosistema del que vamos a hablar. ¿Qué modelos de negocio se están definiendo en la venta programática? Y finalmente los beneficios de dicha venta programática y del Real Time Bidding. Como digo, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la evolución del comportamiento del consumidor. Y la evolución del comportamiento del consumidor, el cambio del consumidor, de su comportamiento, ha sido radical. Ha sido radical en los últimos años, no en muchos años. Yo diría que en torno a 10-15 años hasta nuestros días, ha sido absolutamente radical el cambio. Utilizo una metáfora que me parece fantástica, porque es una metáfora que utilizó en su día y que se la cojo prestada Félix Muñoz, que ha sido una eminencia, y es una eminencia en el mundo de la comunicación. Ha sido director de comunicación y marketing en Coca-Cola hasta en 3 ocasiones, en Cepsa, en Movistar. Y, como digo, tomo prestada esta metáfora porque creo que es muy gráfica, muy visual, y explica perfectamente cuál ha sido ese comportamiento del consumidor y sobre todo cuál ha sido el cambio. Los consumidores tradicionales se comportaban como los patos. ¿En qué sentido? En que los patos son previsibles. Es decir, el consumidor tradicional se sabía dónde estaba, dónde se movía, cuándo se movía,
por dónde pasaba cuando se movía y cuando estaba haciendo esas migraciones, de manera que era relativamente fácil identificarlos y alcanzarlos. El comportamiento del consumidor, como digo, ha evolucionado hacia un comportamiento similar al que pueden tener los estorninos. Si visualizáis un poco cómo vuelan los estorninos, vuelan de una manera aparentemente anárquica, para nada predefinida, con completa libertad, son muy imprevisibles. Esto parece que es caótico, ¿no? Da la sensación de que es una manera de comportarse caótica. Sin embargo, esto sucede así por la capacidad de comunicación que tienen entre ellos, y todo responde a un qué y a un para qué. Y eso básicamente es al final el comportamiento que ha tenido un poco el consumidor digital, o esa evolución que ha tenido el consumidor digital. Al final el consumidor digital, el consumidor tradicional, perdón, como decía antes, lo teníamos muy bien identificado. En esta, como veis ahora en esta diapositiva, los teníamos a todos en la televisión. Sabíamos dónde estaban, hacia dónde iban, cuándo se movían, de manera que para las marcas era relativamente fácil alcanzarlos e impactarles. Era simplemente con saber cuáles son la franja en la que podíamos meter spots y en ese momento aturullarles a GRPs. Le metíamos GRPs, y los teníamos alcanzados. Huelga a decir que incluso antes de la aparición de las televisiones privadas, cuando solo había 2 o 3 canales, tenías a media España o más de media España reunida frente a un televisor a unas determinadas horas, y eso las marcas lo sabían, con lo cual, como digo, era relativamente fácil alcanzarles. Pero ahora mismo el consumidor digital ha migrado hacia un modo de comportamiento que nosotros llamamos el always on, que no deja de ser otra cosa que la actividad permanente. Es decir, el consumidor digital está en una actividad permanente porque está permanentemente conectado. Siempre está conectado. Y está conectado a múltiples fuentes de información, a través de multipantalla, a través de un móvil, a través de un ordenador, a través de una tableta, a través de cualquier otra conexión que tenga acceso a Internet. De manera que los consumidores ahora mismo digitales para las marcas son más difíciles de alcanzar. Esto supone un reto. Directamente las marcas tienen que variar su manera de llegar y de impactar a estos consumidores. Damos cuenta que estos consumidores reciben muchísima información, por lo tanto para las marcas ya no es importante solo alcanzar al consumidor o llegar a él, sino que hay que ser relevante. Reciben infinitos puntos de información desde infinitas fuentes, lo que hace al final que el grado de atención que tenga un consumidor sea cada vez menor. Son simplemente instantes, de manera que si una marca no es capaz en un momento dado de identificar a su usuario o potencial cliente en el momento justo, en el sitio adecuado, impactarle, alcanzarle, pero sobre todo ser relevante en ese contexto, está perdiendo una oportunidad fantástica. Y como digo, los momentos de atención por parte del consumidor son cada vez menores. De manera que esto, como digo, supone un reto para las marcas y les hace más bien a las marcas pasar de un modelo de comunicación, pues siguiendo un poco la metáfora de los gráficos que os adjunto en la presentación, jugando a los bolos, que eran un poco la metáfora de los GRPs, es decir, con los GRPs alcanzabas a todos. Hemos pasado a un sistema en el que hay que estar permanentemente reinventándose por parte de las marcas para, sobre todo, identificar a esos usuarios, consumidores digitales. Una vez que estén identificados, poderlos alcanzar en el momento y sitio adecuado y ser relevantes. Importantísimo ser relevantes, no solo alcanzarles. Esto al final, como digo, supone un cambio absoluto en la compraventa de medios. Es decir, las marcas han detectado este comportamiento, han detectado que cada vez el consumidor digital es más imprevisible, que tiene más acceso a la información, que es 24 horas al día conectado, 7 días a la semana conectado, 365 días al año, y ya un spot de televisión no es suficiente para poder impactar y para que ese mensaje cale en el consumidor. Bueno, esto sería un poco la primera parte que justifica al final la evolución de la compraventa de medios. Esa compraventa de medios, como digo, ha sufrido un cambio radical gracias a ese comportamiento variable, y lo que nos hace ver es hacer una recapitulación sobre cómo ha evolucionado la compra de medios fruto de ese cambio en el comportamiento del consumidor. En un principio, las marcas aterrizaron en el mundo digital simplemente poniéndole un .com.
Yo creo que la foto es bastante significativa y bastante representativa, porque no se adaptaron al mundo online en su momento como se deberían de haber adaptado. Simplemente trasladaron su tienda física al mundo virtual y era simplemente ponerle un .com. El entorno virtual, el entorno digital es completamente distinto, tiene unos patrones de comportamiento distintos. El usuario, aunque sea el mismo que entra en una tienda física, cuando entra en el entorno digital se comporta de manera distinta, con lo cual en un principio, igual que las marcas aterrizaron en el mundo digital, como digo, poniendo ese simple barniz, la compraventa de medios hizo exactamente lo mismo. Es decir, que la transición a la hora de comprar medios del offline al online, simplemente, como pongo ahí, fue un copia y pega. Es decir, que de los medios tradicionales se copió exactamente el modo de planificar y el modo de comprar que se estaba teniendo en soportes como la radio, como la televisión o como la prensa. Fruto de este aterrizaje